Hola, me llamo Mariluz Soriano, soy de Barcelona pero descendiente de Oliete. Hace unos 4 años con mi marido decidimos que Oliete tenía mucho que ofrecer y que era importante sacar adelante cosas que estaban sin desarrollar. Así que decidimos licitar al bar de las piscinas de Oliete y darle un nuevo enfoque, haciendo una reforma que se viese un local más actual y con más calidez. En él introducimos una biblioteca, que es lo que define la zona de cafetería y la zona de restauración, y de esa manera incorporamos lo que es la cultura y nuestros clientes también cuando comen se sienten en casa. ¿Cómo definiría mi restaurante? Pues lo definiría como un restaurante con comida principalmente mediterránea, una comida equilibrada y sobre todo con aires de la tierra. Productos que tenemos muy a la mano, que a veces pasan muy desapercibidos y que forman parte del entorno, como el ternasco de Aragón, algunos productores de vacas que también tenemos, el azafrán, la borraja, la trufa, diferentes cosas que juntas y equilibradas pues forman platos muy interesantes. Poco a poco fui viendo de que Oliete tiene más que ofrecer, muchísimo más que ofrecer. Tenemos un paisaje que continuamente está en movimiento, tenemos unas choperas que las 4 estaciones del año te ofrecen un paisaje totalmente diferente, más todo el entorno cultural que tenemos. Podemos hablar del pantano, podemos hablar del frontón de la Tía Chula, del poblado íbero del Palomar, de la Sima de San Pedro, del poblado de San Pedro, de la Virgen del Cantal. Todo eso hace que Oliete, como siempre digo, es pequeño pero matón. Pero no es solamente Oliete, es que tenemos muchos pueblos alrededor que forman parte del entorno del Parque Cultural del Río Martín, como pueblos de la comarca, que tienen que ofrecer mucho también a nivel cultural, paisajístico y gastronómico. De esa manera, poco a poco, fui un poco investigando qué ofrecían el resto de los pueblos, y cuando venían mis turistas que venían a comer a nuestro establecimiento, pues le podía decir, pues mira, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro. Todo eso yo creo que después de un par de años estamos recogiendo frutos, porque son turistas que están volviendo y vecinos, amigos de estos turistas que vienen recomendados. Estamos pasando que anteriormente igual hacían una noche, pero ahora hacen 2 o 3 noches. ¿Por qué? Porque ya vienen con un poquito más de información para poder ver más cosas. Estamos en una zona despoblada, queremos continuar que sea una zona no despoblada, pero que sí que mantenga su esencia, que sea una zona limpia, sostenible, que no sea masificada, pero todo esto lo tenemos que hacer poniendo en alza más valores. Nosotros en el bar restaurante Piscinas nuestro mayor potencial es nuestra gastronomía, de la cual estamos muy contentos. Aparte de tener un menú diario, el fin de semana tenemos un menú que son platos de cartas englobados en un menú que llamamos especial, en el cual combinamos muchísimos sabores o intentamos dibujar muy bien los platos para que comas con la vista y después saborees esos sabores. Más luego todos los domingos dedicamos a hacer pinchos para hacer el aperitivo, que vienen de todos los pueblos de alrededor a probarlos, por lo cual nos sentimos muy acompañados y muy acogidos. Siempre digo que el mayor activo que tenemos es nuestro personal, del cual estoy muy orgullosa. Gracias a ellos juntos elaboramos y hacemos cosas bonitas, pero estoy sobre todo muy agradecida a lo que son nuestros vecinos, Alacón, Ariño, Ayoza, Andorra, Albarate, porque creo que es importante que nos ayudemos los unos a los otros. Es una manera de promover lo que es la economía circular. Ellos vienen a comer a mi restaurante, vienen a hacer el aperitivo, pero yo luego tengo que ser agradecida y tengo que ir y comprar en la pequeña tienda de Ariño, en la salazonera de Albarate, en Andorra ir a comer a otro restaurante o ir a tomar el aperitivo, y es la manera que juntos proyectemos y que crezcamos más. Mi consejo para los próximos gastroguías sería investiguen el territorio que tienen a su alrededor, que vean el potencial de la zona que les envuelve. Es muy importante hacerse como un croquis y saber dónde pueden dormir, qué tipo de alojamiento es, mirar el tipo de restaurante y saber hacer una guía de lo que pueden ver en cada sitio. Cuanta más información podamos ofrecer al turista, y sobre todo al turista que viene y que en un 80% viene con muy poquita información, más a gusto y más acompañados se van a sentir en el viaje.